Bienvenidos a Cristificados, el podcast. Tu podcast católico con entretenimiento formativo, educación religiosa, entrevistas y testimonios. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con todos y cada uno de ustedes. Este podcast es auspiciado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bienvenidos a Cristificados, el podcast. Me complace saludarlos. Soy su amigo y hermano Marlon J. Ortiz, junto a mi hermano Cristian Orellana. ¿Cómo está mi hermano? Todo bien, hermano. Un placer nuevamente estar aquí compartiendo contigo y sobre todo transmitiendo un poquito de lo que sabemos y compartiendo experiencias con todos los hermanos que siempre nos pasan escuchando por medio de las diferentes redes sociales. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos siempre de compartir un poco, de poder hablar sobre las cosas cotidianas que día a día pues, el Señor nos presenta, ¿no? Y hoy traigo un podcast muy interesante, ¿sabe? Porque vamos a tomar como índice un personaje bíblico que con su vida ejemplar pues llamó mucho la atención de Dios y era el único en su época pues que de cierta manera pues tenía su cimiento bien puesto y pues consideraba a Dios como lo que es, todo, nuestro creador, nuestro amo y Señor. Cristian, te quiero preguntar, ¿qué debe hacer una persona para agradarte a ti y por lo menos hacerte feliz o hacerte sonreír? ¿Qué debe de hacer una persona? ¿O qué requisitos debe de llenar para ser una persona agradable a tu persona? Bueno, creo que sobre todo ser genuino y ser humilde, o sea, no ser sencillo, no ser pretencioso. ¿Qué te hace a vos feliz en la vida? Muchas cosas, pasar momentos con mi familia, tener tiempo para mí, disfrutar, hacer actividades al aire libre, me encanta eso. Vos disfrutás mucho de la naturaleza. Sí, la verdad. Eso es maravilloso, es un regalo perfecto de Dios. Pues te hago estas preguntas porque vamos a hablar sobre qué hace sonreír a Dios, viniendo pues ya en lo que ha sido nuestros podcasts anteriores, que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre qué agrada a Dios o cómo agradar a Dios. Pues hoy vamos a hablar de cómo hacer sonreír a Dios dentro de todo lo que nosotros hacemos, tomando como referencia a un personaje bíblico, que según la Biblia en su época era el único que estaba consciente de quién era Dios y de qué teníamos que hacer para agradar a Dios. Entonces, Dios vio que en su corazón pues había ese momento o esa dicha de querer complacer a Dios o de querer pues llamar la atención de Dios y obviamente pues en este caso pues Noé. La verdad es que creo que todos hoy en día le demos la vida a Noé porque cabe recalcar que Sin duda. en su tiempo, o sea, era una generación perdida que había, imagínate hermano, Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, de paciencia, había prácticamente colapsado sus límites, pero él vio en Noé una persona en quien dijo, la humanidad tiene redención, pues, y Noé y su familia son testigos de ello, así que hoy en día estamos aquí grabando este podcast gracias a Noé. No, y definitivamente en el libro pues del Génesis, en el capítulo 6, está toda esa historia de Noé y hay muchas cosas interesantes. Tal vez no hablemos en sí de toda la historia, pero hay datos que son muy interesantes. Imagínate, Dios dice que se arrepintió de haber creado la humanidad, pero sin embargo se dio cuenta que había una persona a la cual, o sea, merecía, como quien dice, una segunda oportunidad. Y en este caso pues era Noé, y ojo que su familia a través de Noé es que alcanzó, como quien dice, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, para poder salvarse y nuevamente iniciar la humanidad. Hay 5 puntos importantes que en la historia de Noé nosotros encontramos que nos permiten entender cómo la personalidad de Noé hizo sonreír a Dios. Y hoy te hacía esta pregunta porque nosotros, imagínate, como personas tenemos ciertos parámetros de personas a las que nos pueden agradar o qué deben de tener esas personas para agradarnos o qué deben de tener esas personas para nosotros poder encajar como ellas. Imagínate cómo somos. Ahora imagínate todo lo que tenía este hombre llamado Noé para hacer sonreír a Dios o para agradar a Dios o para ganarse el corazón de Dios en medio de miles de personas. Sí, bueno, la verdad pienso de que Noé eligió
a Dios en lugar de al mundo en ese entonces. Imagínate qué tan perdido debió haber estado esa generación. O sea, la Biblia nos habla de perversidades, o sea, quizás mucho mayores que las que se viven actualmente. Sin embargo, Noé no sucumbió a los placeres del mundo. Todo lo contrario, él siempre eligió estar en gracia con su Creador. Y por supuesto que Dios se deleita en esto. Cuando vos, teniendo el poder de elegir, lo elegís a Él Eliges a él. sobre todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, dentro de los 5 puntos que vamos a hablar hoy, el primero es ese, pues, amar a Dios sobre todas las cosas, aparte que uno de los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, más que a nada en el mundo, pues al parecer, según la Biblia, eso era uno de los puntos más importantes de la vida de Noé, que en medio de lo que, o sea, tú acabas de decir, en medio de aquel gentío que sabía de cierta manera quién es Dios, él era el único sobre la faz de la tierra que amaba a Dios sobre todas las cosas. Hoy estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, sobre mamá, sobre papá, sobre familia, sobre hijos, sobre todo el mundo, sobre el trabajo que muchas veces nos mantiene. Y Noé hizo sonreír a Dios a través del amor que tenía a Dios. Sí. Y hermano, y creo que esta es una de las cosas más difíciles de cumplir porque hoy en día prácticamente vivimos, tal y como lo decías, no quiero utilizar la palabra encadenado, pero sí tenemos ciertas áreas de nuestra vida que nos absorben o que nos piden tiempo y muchas veces nos olvidamos de lo más importante que es apartar de nuestro tiempo para Dios. Todos tenemos las mismas 24 horas del día, Marlon, pero realmente que no todos las sabemos administrar de tal manera que tengamos, aunque sea un pequeño espacio de intimidad con Dios, unos 5 o 10 minutos al día, créeme que bastan. No, y es que está claro, lo que Dios más quiere es tener una relación contigo. Ahí como patrón de ejemplo tenemos a Noé. O sea, podremos preguntarnos por qué Dios entre tanta gente solo no era justo ante los ojos de Dios entre tanta gente. Al parecer así es y Dios no se equivoca. Pero lo que Él quiere es tener una relación con nosotros. Que nosotros podamos creerle, podamos confiarle, podamos conocerle. Y sobre todo, o sea, Él es dueño, amo y Señor de todo, es dueño de la creación completa. Imagínate, es nuestro creador. Él toma casi siempre la iniciativa en todo y busca tener una relación con nosotros. Pero nosotros, ¿qué hacemos muchas veces? Ponerle sentido a lo que está pasando en el mundo y aferrarnos a cosas materiales. Que ese obviamente no fue el caso de Noé, porque, pues sí, Noé tenía su familia, pero la personalidad y podríamos decir también de cierta manera el hecho de ser como él era con Dios llevó a que pudiese salvar también a toda su familia. O sea, por medio de ti también tu familia se puede salvar. Si como la misericordia de Dios no tiene fin ni límites y nadie lo puede controlar, pues al final es Él quien decide. Pero podemos llegar a ser justos ante los ojos de Dios. Hermano, y cabe resaltar también de que creo que Noé es el pionero en ese elemento que se repite a lo largo de toda la Biblia, porque también vemos la historia de Lot en los sucesos de Sodoma y Gomorra. Gracias a él también logra la salvación su familia, pero claramente eso sucede mucho después de Noé, pero Noé fue el pionero en ese tipo de situaciones. Y qué gran dicha, qué gran personaje. Es increíble y la Biblia pues hace mucho mención sobre el gran amor que mostraba Noé a Dios y Dios le pidió muchas cosas que para el ojo humano era casi imposible, que más adelante pues vamos a ir platicando con ella. Escucha lo que dice Oseas 6, capítulo 6, dice: porque me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego. Ya Dios a estas alturas de nuestra vida no está esperando tantos sacrificios, está esperando una relación total, una entrega total, que lo amemos aún en medio de todo y de todos. Pues eso es lo que quiere Él. Eso de estar tanto tiempo sacrificándote ya no le complace más, según lo estamos tratando de entender hoy en día.
porque ya no está pidiendo holocaustos de que, no, pide muchas cosas, pero sobre todo a él le gusta que lo amemos en espíritu y en verdad. En el podcast pasado lo estuvimos hablando. Y qué interesante es este primer forma o tips que podemos mencionar de que Noé tenía para agradar a Dios o para hacer sonreír a Dios, o sea, amarlo sobre todas las cosas y amarlo encima de todo, hasta de su propia familia, porque él era capaz de haber dejado a su familia por hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Entonces ya vemos, Marlon, de que Noé primeramente se sacrificó el placer que pudo haber tenido en ese entonces y quizás también su familia por Dios. Dios sonríe cuando lo amamos sobre todas las cosas. Y realmente cabe destacar o preguntarse qué estaríamos dispuestos nosotros a sacrificar por Dios. ¿Estaremos dispuestos a sacrificar, no sé, amistades, trabajo, pasar tiempo con nuestra familia? No, es maravilloso poder entender que Dios no nos está pidiendo cosas imposibles, nos está pidiendo cosas básicas, sencillas, pues, o sea, ámame sobre todas las cosas de la forma en que tú consideres que lo puedes hacer. Yo no te estoy pidiendo que hagas cosas grandes que nadie pueda ver, no, te estoy pidiendo básicas, o sea, reconoce que yo soy tu Dios, tu creador, tu amo, Señor, y ámame sobre todas las cosas, pues yo te di familia, yo te di trabajo, yo te doy tiempo, o sea, ámame ya. Eso es muy interesante. El segundo dice, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Oíme, si algo caracterizó a Noé, es la confianza que tuvo en Dios, total. Fue el único en toda esa época que confiaba en Dios y Dios le pidió cosas como que bastante complicadas. Sí. Imagínate, hermano, que de repente hoy venga el Señor y te diga, Marlon, construiste, no sé, un edificio de unos 800 pisos porque va a haber un gran tsunami que va a devastar toda la tierra, pero tenés que hacerlo con estos materiales, con estas medidas para que lo soporte. Vos vas a pensar, ¿realmente irá a pasar esto? ¿O qué va a pensar el mundo? ¿O cómo lo voy a construir siquiera? Pero Noé tuvo esa confianza en Dios. Imagínate construir una inmensa embarcación. Quizás los vecinos de Noé han de habrían pensado, este está loco, o sea, ¿para qué está construyendo eso? Y que pase los días, los meses y los años y que vos no veas nada o al menos una señal de que este tipo de catástrofe iba a ocurrir. Mas, sin embargo, Noé creyó en Dios. Confió. Y es que, mira, mi hermano, para poder creer en algo, primero tienes que confiar. O sea, Noé fue lo segundo más importante que hizo en toda esa travesía que Dios le pidió hacer, confiar en Él. O sea, darle indicaciones claras, precisas, contundentes de qué era lo que tenía que hacer. Hoy en día, mi hermano, nos cuesta confiar en Dios. Nos cuesta creer en Dios. Y yo me explico, ¿pero por qué? ¿Qué es más importante o quién nos va a sacar de nuestros problemas si no es Dios? El banco no te va a sacar de una deuda. El banco te va a hundir en otra deuda. Es el negocio de ellos. O sea, ¿por qué todavía hoy en día nos cuesta creer en Dios si Él es el único? Y es que, hermano, también fíjate que muchas personas piden a Dios, pero no confían. Sí. Es como pedir sin fe. Es como vos salías como hay personas que salen a trabajar, pero su actitud, sus palabras, es como que se opusieran a lo contrario. No salen con esa fe, con ese ímpetu de que en verdad van a encontrar un trabajo. Mira, y es lo que te digo, la confianza nace a través de una relación. Obviamente no es después de haber creído totalmente, ciegamente en Dios, de ahí es donde nace más la relación de Noé con Dios. O sea, ya Noé va viendo de que le está dando unas medidas claras de la barca que tiene que hacer, la madera que debe de usar. Y después le dice, vas a meter este tipo de animal. O sea, de todos los animales, mete una pareja. Ahí hay un dato muy interesante que yo lo reflexionaba hoy. Y todavía nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios no le dijo a Noé, mete solo el macho de las especies? Porque no, ¿cómo iba a multiplicar? Bueno, ahí es un tip para que la gente pueda entender que el plan y propósito de Dios siempre ha sido que
Preservar la especie. Preservar la especie. O sea, no nos podemos engañar a creernos autosuficientes y más que Dios. Eso es atentar contra la creación de Dios. O sea, yo reflexionaba eso y yo dije, güey, Dios es increíble, pues, o sea, lo que Él hace es perfecto. Y este hombre, pues, a raíz de todo lo que enfrentó, lo que pasó, es que empezó a tener una mejor relación con Dios. O sea, la confianza en Dios nos acerca más a Él y a través de la confianza es donde nace una relación con Dios, porque no podemos tener una relación con Dios si no hay confianza. Tú no puedes tener una amistad con nadie si no hay confianza. No lo puedes llamar amigo. En efecto, así es. Bueno, esa es una de las cosas que hace sonreír a Dios, la confianza. Aprende a creer en Él, aprende a confiar en Él, deleítate en Él, porque Dios no te va a fallar. Tú le puedes fallar, pero Él no. Y ojo que Dios no cambia con las circunstancias, nosotros sí. Y eso es muy interesante que lo tengamos en cuenta. Tu confianza hace sonreír a Dios. El tercero, Dios sonríe cuando le obedecemos de todo corazón. Cuando Noé recibió el mandato de Dios, hermano, creo que Noé no le renegó a Dios, no le dijo, ajá, ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿O dónde voy a encontrar todos los animales? ¿Y cuánto tiempo me va a llevar a encontrar ese animal? Al contrario, me imagino a Noé como receptivo y solo, sí, Señor, y en el fondo de su corazón yo haré todo lo que tú me pides. ¿Cuántos de nosotros hoy en día Dios nos pide algo o nos da ese mensaje o nos lo hace saber por medio de los diferentes lenguajes que Dios nos habla y nos hacemos de la vista gorda, hermano? Nos hacemos los incrédulos muchas veces. Ajá. A veces se nos acercan personas y nos dicen, mira, es bueno que vayas haciendo esto y esto en tu vida para mejorar y no creemos. Pensamos que, lo dijo esta, no tiene sentido. O sea, estamos esperando quizás que Dios utilice a otro Noé para que nos diga las cosas y así poder creer. Nadie le creía a Noé. O sea, era una travesía muy difícil para Noé porque, como tú lo decías, el vecino lo podía ver haciendo aquella barca y a este loco, ¿qué le pasa? Que va a venir un diluvio, porque obviamente él tuvo que haber tenido personas a las que les comentó, mira, Dios me dijo esto y esto y esto, y yo estoy obedeciéndole, porque yo sé que existe Dios. O sea, si existe algo es porque Dios lo creó, y Él me dijo que hiciera esto y esto y esto y esto. Muchos lo tacharon de loco. Todavía, Cristian, si tú das testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, hay gente que te tacha de loco. Sí. Por ejemplo, muchos no conocen mi testimonio y todo lo que yo en los últimos años pasé junto a mi esposa. Eso a mí me da la pauta de que Dios es real, de que Dios existe. Claro, a mí no me dijo, vas a construir una barca, pero Él ya me construyó un arca a mí. Entonces yo solamente tengo que obedecer como Noé y de todo corazón hacer lo que me pide. Y es que, hermano, también dos cosas que me gustaría destacar es, creo que hoy en día tenemos acceso a tanta información. Hoy en día creo que todos tenemos alcance a una Biblia, ya sea de manera física o en nuestro celular. Descargamos la aplicación y podemos orientarnos de ahí para obedecer a Dios. Total. Y el otro punto es obedecer a Dios aun cuando cuando el viento no está a nuestro favor. Creo que muchas veces hasta nosotros dos hemos pecado de que solamente obedecemos o buscamos obedecer a Dios en los buenos momentos, pero en las adversidades a veces muere confianza y cuando muere la confianza hasta ahí llega la obediencia. Y fíjate que respecto a lo que hemos hablado, todo va en una conexión, pues. No, y totalmente. Mira, nuestra obediencia hace feliz a Dios porque somos su creación, Cristian. O sea, a Él le complace que nosotros como hijos lo obedezcamos porque, imagínate, Dios no quiere un mal para nosotros. Ay, nosotros no le hacemos caso. Y yo a veces me pregunto, ¿qué nos hace falta para obedecer a Dios? ¿Creerle más? ¿Que haga un milagro extraordinario? ¿Que venga otro diluvio? ¿Que mande otro profeta? ¿Qué nos hace falta para creerle a Dios? O sea, o para seguirle obedeciendo a Dios. ¿Qué necesitamos que pase en nuestra vida para obedecer a Dios? Castigo, hermano. Así, pues, a ver, así como cuando éramos niños, que hasta que no nos castigaban, no hacíamos caso. Pero Dios en su infinito amor, Él siempre
ahí nos va empujando con cariño, nos hace saber las cosas por medio de otras personas. O sea, todo está como para que vos te dejes orientar por él y seas obediente. En esa misma historia, en el libro del Génesis, en el 6, en el versículo 22, dice, y Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Ya me imagino la sonrisa de Dios al ver que tiene un hijo obediente en la tierra. Yo a veces, porque mira, nosotros realmente a veces estamos esperando que sucedan cosas sobrenaturales en nuestra vida para actuar. Yo una de las cosas que disfruto hacer es mirar al cielo y sonreír. Yo sé que Dios me está viendo, porque no hay a quien Dios no esté viendo. Es omnisciente, omnipotente, o sea, Él es todo. Entonces, cuando yo hago algo bueno, que yo sé que eso que yo hice deleitó a Dios, hermano, se sonrió. Dios se sonríe cuando tú haces cosas buenas. Dios dice, allá está mi hijo haciendo cosas buenas. Allá está mi hijo practicando lo que yo le enseñé a través de Jesús por medio de la palabra. O sea, Jesús nos vino a enseñar y a seguir un patrón de vida agradable al Padre. Entonces la obediencia hace sonreír a Dios y no hay nada como un hijo obediente. Y es que, hermano, no hay que ser un genio, un erudito para poder entender esto. Imagínate, bueno, tú que ahora eres padre, imagino que en un futuro, cuando Rafael haga caso a tus consejos, pues te vas a sentir cachetón, como decimos nosotros, te vas a sentir a gusto ya cuando empiece a sacar buenas notas en la escuela, cuando él siga todas las enseñanzas que vos le querés transmitir, vos te vas a sentir orgulloso y cuanta más razón Dios no se va a sentir así con nosotros cuando ve que seguimos los mandamientos, cuando nos portamos bien con el prójimo que también es creación de Dios, cuando cuidamos la naturaleza. O sea, tenemos todos los elementos para hacer sonreír a Dios. Totalmente, sí, imagínate, tú acabas de dar ciertos parámetros de una persona que a ti te puede hacer sonreír o que te agrada. Imagínate, Dios nos pide cosas simples, o sea, Dios nunca nos ha pedido algo extraordinario. Que tienes que volar para agradarme. No, Dios no necesita que nosotros hagamos cosas extraordinarias. En nuestra cotidianidad podemos hacer cosas sencillas que lo agradan. Tú dijiste, saludar al vecino, dar la otra mejilla en el aspecto de que si alguien no nos habla, hablemosle nosotros. Demostrémosle que ya no somos aquella persona de antes, porque nosotros reflejamos a Cristo. Entonces es muy importante y es increíble, me encanta que a través de la obediencia nosotros hagamos sonreír a Dios. La número 4 dice, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Es maravilloso ver, Cristian, que las personas en el mundo, nosotros, tú y yo, los mortales, por llamarle de esa forma, tenemos esa acción de ser agradecidos. Porque si tú me haces algo a mí en un momento determinado de mi vida donde yo más te necesito, yo quedo totalmente agradecido contigo. Imagínate todo lo que Dios nos da, Cristian. Una de las cosas que manifestó, este muchacho, este joven o este señor, Noé, es la gratitud. Es maravilloso ver eso. Y la verdad es que aún con su vida y aún después de todo el diluvio, Noé tuvo razones suficientes para vivir agradecido con Dios. Y la verdad, Marlon, de que creo que Dios, al igual que nosotros, se siente bien cuando nosotros lo alabamos, lo exaltamos, estamos en gracia con Él. Imagínate vos, por ejemplo, cuando recibís un halago. Te sentís bien, ¿verdad? No creo que hasta el día de hoy hay una persona que se enoje cuando le diga, hey, fíjate que estás haciendo bien las cosas, fíjate que te admiro porque sos buen padre, etcétera. Mira, bíblicamente, después de todo lo que Dios le pidió a Noé que hiciera, Noé en acción de gracias, o sea, porque aparte de que lo salvó, lo usó como instrumento para salvar la humanidad, lo primero que hizo este hombre fue bajarse obviamente de la barca con su gente, los animales, ir a armar un altar y agradecer a Dios y ofrecer, en este caso, pues un holocausto, que era lo que se hacía en aquel entonces. Nosotros humana y cotidianamente agradecemos profundamente a Dios con lo que somos y con lo que podemos hacer para agradarle a Él. Entonces,
El que nosotros seamos agradecidos hace sonreír a Dios. Hermano, discúlpame, fíjate que algo que me llama la atención es que hasta el día de hoy podemos ver qué tan complacido se sentía Dios con Noé, que es cada vez que después de una lluvia vemos un arco iris. O sea, esa era la promesa Exacto. que Dios le hizo a Noé. Siempre que llueva, haré ver esta señal como promesa de que no volveré a intentar destruir a la tierra. O sea, en otras palabras, también de cierta manera se arrepintió de lo que había creado, pero dio una nueva oportunidad a todos nosotros. El último, también muy importante, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades para su servicio. Y ojo, no tanto para su servicio, sino para servir a los demás. Noé no era carpintero. Y sin embargo, despertó una habilidad para crear lo que Dios le pidió que hiciera. Posiblemente tú no tengas la habilidad para hacer X cosa, pero si Dios te envió y Dios te lo pide, su respaldo va contigo. O sea, úsalo, tus herramientas, tus habilidades para hacer sonreír a Dios. No, y la verdad es que con respecto a lo que vos decís, todas nuestras habilidades son dones son regalos que nos hace Dios. Dios no te va a dar, hermano, una tarea, una misión que vos no puedas realizar. Él te da todas las herramientas necesarias para que vos la pongas al servicio de los demás y del mundo. Pero ¿qué pasa, Marlon? Que muchas veces nosotros sabemos que somos buenos en algo y una de dos, o no le damos uso o lo desperdiciamos. Totalmente de acuerdo. Cristian, creo que nos ha quedado muy claro las formas que tenemos o los elementos que podemos utilizar para hacer sonreír a Dios a través de nuestra vida. Aquí nosotros usamos 5, pero posiblemente se encuentren más. El detalle es que lo que nosotros hagamos en nuestra cotidianidad haga sonreír a Jesús, haga sonreír a Dios. No, hermano, y la verdad que creo que debería de ser una misión o una meta cada día tratar de encontrar la manera de cómo agradarle más y más a Dios. Creo que ese debería de ser nuestro ideal de vida porque no vamos a vivir para siempre, hermano. Eso creo que todos deberíamos de tenerlo presente y a quien vamos es hacia el Padre, es con Él, con quien vamos a estar el resto de la eternidad. O al menos deberíamos de tener esa expectativa, pues, de que queremos pasar la vida con Dios disfrutando de su gloria. Totalmente de acuerdo. Gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando a través de Spotify, los que nos vieron a través de YouTube. Gracias totales, que Dios los bendiga y gracias por suscribirse al canal. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias, Bendiciones para todos. hermano. Amén.